que podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores, Dios, que podamos caminar como tú quieres que caminemos y sé que seas tú guiándonos, Dios, cada día, seas tú abriendo nuestros oídos para poder escucharte, abriendo nuestra mente para poder entender, Dios, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con el capítulo 14, que tiene por título de muerte de Juan el Bautista. Perdón. Dice así, el versículo 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. En esta primera parte del capítulo, desde el versículo 1 al versículo 2, se menciona cómo fue la muerte de Juan el Bautista. En los capítulos anteriores se menciona la predicación de él, que hablaba sobre el arrepentimiento, y le hablaba justamente a Herodes, porque le decía que había tomado por mujer a la esposa de su hermano y que tenía que arrepentirse, y esto era algo que a Herodías le molestaba mucho, y por eso quería matarlo. Pero en el versículo 5 menciona y dice así: em, Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. A Herodes sí le importaba lo que los demás decían, lo que el pueblo decía. El pueblo no quería, tenía miedo de lo que el pueblo podía hacerle, porque en aquel entonces consideraban a Juan como un profeta, y que le tenían una gran estima y que lo protegían mucho. Entonces eh, decía que él tenía miedo de lo que el pueblo podía decir, no le tenía miedo a lo que Dios podía decir, sino lo que los demás podían decir. Y muchas veces a nosotros también nos pasa eso, de que a veces le tenemos más miedo o nos preocupa más lo que los demás pueden decir que lo que Dios puede decir de nosotros. Nos preocupa más como los comentarios que nos pueden hacer, que obedecer a Dios, que obedecer lo que nos manda, que a veces nos preocupa un poco más que, no sé, hasta a veces puede haber vergüenza en nosotros de que eh, salgamos y compartamos su palabra y hablar lo que Él decía tal cual, así como los profetas lo mencionaban, que los profetas mencionaban y decían todo lo que Dios les daba, les decía, lo mencionaban tal cual al pueblo, no le quitaban nada, no le ponían nada, sino tal cual lo ponían así. Y no les importaba lo que los demás podían decir de ellos, lo que le podía hacer el hombre, sino le importaba más lo que Dios decía de ellos y lo que Dios les pedía hacer. Seguimos en el versículo 13, tiene por subtítulo Alimentación de los 5,000, y dice: oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí menciona algo y dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús pudo hacer caso omiso y él estaba apartado, estaba, digamos, solo en ese momento, pero vino una gran multitud, y dice que Jesús tuvo compasión de ellos, tuvo compasión de sus necesidades,
de lo que ellos estaban padeciendo, del hambre que tenían por conocer a Dios, por la palabra, por escuchar de su palabra. Dice el 15, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ya era muy tarde, ya era muy noche y los discípulos le decían como a Jesús de, ya despide a la multitud para que ellos puedan regresar a sus casas, para que ellos puedan comprar comida, para que puedan comer. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles ustedes de comer. Aquí Jesús también como intentaba que haya fe en sus discípulos, que ellos puedan tener también fe, que ellos puedan ver lo que podía hacer Jesús, los milagros que él podía hacer. Y el 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. En este momento tenían solamente 5 panes y 2 peces, y con esos Jesús dijo, yo los voy a bendecir y esto pues se va a multiplicar y vamos a poder proveer para alimentar a esta gran multitud. Y dice que los partió, bendijo los panes y los peces, los partió y se los entregó a sus discípulos. Jesús mismo pudo haber hecho eso, pudo partirlos y también entregárselo en mano de la multitud, pero él no hizo eso, sino se los puso en las manos de los discípulos para que ellos puedan repartirlo. Y en el versículo 20 dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y dice que todos se saciaron. Y no solo se saciaron, sino también sobró. Y quiero hacer mención de que también Dios bendice, Dios nos bendice, Dios puede traer esa provisión, Dios puede bendecirnos, pero también es nuestro deber ser sabios, cómo administrar todo lo que él nos da, todo lo que ya sea tiempo, ya sea algo que nos dé en nuestra casa, en nuestra familia. Y el versículo 21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí solamente se menciona a los hombres, que solo fueron 5,000, y dicen que aproximadamente pueden que sea unos 15,000 personas que estaban alimentando. Solo se menciona a los hombres y no se menciona a las mujeres, ni sus hijos, ni los niños que estaban ahí. Y imagínate qué tan grande multitud había en ese momento que pudo Jesús hacer esa provisión, que pudieron ver que esos peces multiplicados, esos panes multiplicados. En el versículo 22 tiene otro subtítulo y dice, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice que despidió a la multitud y en ese momento Jesús fue a orar. Jesús era un hombre de oración, un hombre que a pesar de todo lo que hacía en el día, a pesar de todo el día tan atareado que quizá podía tener, él no descuidaba el momento de oración. Y eso es algo muy importante porque nosotros no debemos de descuidar nuestros momentos de oración, no debemos de descuidar, a pesar de que yo sé que en el día podemos estar tan atareados, podemos estar corriendo, pero debemos de encontrar un momento para estar a solas y poder tener ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad con nuestro Padre. Hay una frase que me gusta mucho y dice así: la oración en secreto llena el alma, así como los bocados secretos alimentan el cuerpo. La oración llena nuestra alma. Podemos sentirnos saciados cuando
cuando oramos podemos sentirnos más tranquilos, cuando oramos podemos estar tranquilos y vivir tranquilos cuando pasamos tiempo con nuestro amado. En el versículo 24 dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia era aproximadamente entre las 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús no tenía la intención de, de espantarlos, sino por eso enseguida dice que Él les dijo: tened ánimo, yo soy, no temas. Por eso en ese momento trató de animarlos y decirles: no, no te preocupes, yo estoy aquí, no, no tengas miedo, soy yo. En el versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y a mí me impresiona mucho lo que Pedro dijo, como no sé qué es lo que Pedro tenía, lo que Pedro pudo pensar en ese momento, de decir: yo quiero ir y caminar igual como tú, quiero ir y bajarme y caminar sobre las aguas. Y dice el 29: y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dice que Pedro bajó y vio a Jesús, y cuando él estaba viendo a Jesús, él estaba caminando sobre las aguas, pero en un momento en el que él se descuidó, él se empezó a hundir, empezó a ahogarse, y entonces gritó: Señor, sálvame. Aún en nuestros momentos de dificultades, cuando sentimos, cuando a veces podemos desviar nuestra mirada en Jesús, podemos tener nuestros momentos en los que vemos las circunstancias, vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, y que descuidamos nuestra mira en Jesús. Pero aquí Pedro decía que él sabía que él podía recurrir a Jesús en ese momento y decirle: sálvame. Y nosotros también tenemos que tener en claro eso, que aún en ese momento de dificultad tenemos a Jesús, tenemos a Dios, y podemos ir y recurrir a Él y decirle: Señor, sálvame, me estoy hundiendo como este Pedro. El versículo 31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Eh, Aquí el miedo en los discípulos se quitó, y dice que vinieron a adorarle. Tenían ese corazón de adorarle y decir: tú eres el Hijo de Dios. Esa revelación que se les había dado de que Él era el Hijo de Dios y que podían hacer grandes cosas cuando Jesús estaba ahí. El versículo 34 tiene como subtítulo: Jesús sana a los enfermos en Genezaret, y dice así: y terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todo lo que tocaron, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Aquí la gente sabía de Jesús, conocía lo que él hacía, conocía el poder que él tenía, los milagros que él hacía, y dicen que llegaron estas personas y le dijeron: solamente déjanos tocar el borde de tu mano para que nosotros podamos ser sanos. Y dice que tocaron y ellos quedaron sanos. Igual era la fe que ellos tenían, eran el que ellos conocían y sabían que Él tenía el poder, Él podía hacer estas grandes cosas. Y ese es el último parte de este capítulo. Y a este devocional yo le puse por título: movido en compasión, porque Jesús era movido en la compasión del pueblo, era movido con la compasión de las personas, era movido en compasión a la necesidad que estaba habiendo en ese momento. Y Jesús, por ejemplo, cuando Él alimenta los panes, menciona que
que Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos, sanó y habló de la palabra, y no solamente habló, sino también les dio un pan físico, un pan, no solamente les dio un pan espiritual, sino también un pan físico. Y hay mucha gente que igual está hambrienta, hay mucha gente que necesita escuchar de la palabra, y nosotros también debemos de ser esos movidos en compasión, movidos en misericordia, movidos en por las necesidades de los demás, así como Jesús era movido, así como el Maestro era movido por cada una de las necesidades. Hay personas que necesitan escuchar de Jesús, y, y no solamente eh, era movido por esa misericordia, sino también Él estaba ahí con sus discípulos cuando, como un Pedro que necesitaba en ese momento de un auxilio. Jesús estaba ahí, Jesús le dio como esa calma, esa tranquilidad de decirle: yo estoy aquí, no te preocupes, no pasa nada. Y podemos recurrir a Dios en esos momentos de dificultad. Solamente te quiero dejar con esto. Puedes seguir meditando en tu casa, tómate más tiempo de meditar en su palabra, en escudriñar su palabra, Dios. Y vamos a cerrar con una oración. Dios, gracias por este momento, gracias porque podemos conocerte a ti por medio de tu palabra. Podemos entender, Dios, que tú, Jesús, eras movido en esa compasión, que las personas, las necesidades de las personas movían tu corazón, te movían a un tener compasión por ellas, Dios. Queremos ser también movidos en compasión, queremos que las necesidades puedan dolernos como si fueran nuestras, que podamos dar nuestro tiempo en nuestra vida de oración, Dios, que podamos darle tiempo en hablar contigo, en pasar, tener intimidad contigo. Dios, ayúdanos, Señor, en nuestro momento de que nos falta fe, que sentimos que nuestra fe esté tambaleando, Dios, que podamos igual recurrir a ti en cada momento, que podamos recurrir y saber y conocer que tú estás allí, que podemos recurrir a ti en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos de angustia. Dios, gracias, Señor, por este tiempo y por este momento, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, Dios.